Bien, vamos a dar inicio. Bien, buenas tardes con todas y con todos. Un gusto saludarles. Presento, soy el docente Gabriel Velázquez, profesor de la carrera de Sociología, y tengo el grato honor de darles la más cordial bienvenida en este acto académico referente a la jornada de la Semana de Artes y Patrimonios, organizada por la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Un gusto también darle esa cordial y afectuosa bienvenida a nuestro brillante expositor de esta noche, el sociólogo Agustín Burbano Lara, también al sociólogo Brian Mendoza, que nos acompaña en esta sesión sincrónica, que es el director de carrera de Sociología de la UIAM. Y bueno, a cada uno de ustedes por estar acá presente, por mostrar esa buena intención y esa decisión de fortalecer los conocimientos a través de estas grandiosas exposiciones. Y bien, también quiero recalcar que celebramos con la organización de este evento el esfuerzo y la dedicación de cada uno de nuestros estudiantes, así como también, por supuesto, fomentamos el intercambio de ideas y conocimientos entre todos los participantes de este prestigioso evento. Esta jornada definitivamente tiene una finalidad muy clara: ser parte del fortalecimiento de esa excelente oportunidad para aprender, para compartir y para crecer juntos en este ámbito académico. Entonces, espero que podamos estar hasta la finalización de esta actividad académica y que estemos prestos también, a plantear las interrogantes necesarias referente a los temas interesantes que vamos a abordar en esta noche. Quiero también recalcar que cada ponente tendrá aproximadamente 45 minutos para intervenir, y el tiempo restante para completar la hora, es decir, 15 minutos aproximadamente, será el espacio para que nuestros participantes también expongan sus preguntas o interrogantes. Bien, voy a darle lectura ahora al currículo, a la hoja de vida de nuestro destacado participante. Él es el sociólogo Agustín Burbano Lara. Vuelvo y repito, él es sociólogo de profesión por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Agustín Burbano es un destacado analista político e investigador ecuatoriano y actualmente se desempeña como director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito. Y bien, Agustín, estamos ansiosos de escucharte y también esperando que puedas orientar de la mejor manera a los participantes. Pero antes de eso, quiero también darle el espacio de tiempo a nuestro director de carrera, el sociólogo Brian Mendoza. Buenas noches, muchas gracias, profe Gabriel, por esta introducción y por ser nuestro maestro de ceremonia de esta noche, de este segundo día de jornadas de la Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio. Quiero aprovechar el espacio para dar una cordial bienvenida al sociólogo Agustín Burbano de Lara, quien es un reconocido sociólogo del Ecuador, porque ha estado en muchos espacios estratégicos de formación a nivel nacional, impartiendo conocimientos y sobre todo dando herramientas para generar pensamiento crítico, para poder analizar los contextos contemporáneos en el Ecuador y siempre plantear también alternativas posibles para mejorar la dignidad de la gente y para garantizar el bienestar y los derechos humanos. Agustín, una cordial bienvenida de parte de la Dirección de Carrera de Sociología y de Diseño Textil e Indumentaria, de parte de nuestro señor decano, el magíster Eric Bojorque Pazmiño, decano de Artes, Humanidades y Patrimonio, y por supuesto de nuestro rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el doctor Marcos Zambrano Zambrano. Comentarte que nuestra temática principal que hemos enfocado en este semestre es el medio ambiente. Y justamente ayer hablamos sobre toda la crisis medioambiental en la cual se encuentra el mundo, pero que recalcando que no solo es una crisis, digamos, relacionada con la naturaleza y sus derechos ya constitucionales en el caso de Ecuador, sino también con la justicia social.
cómo estos riesgos medioambientales también son repartidos de manera desigual, generando en unos beneficios y en otros grandes perjuicios. Hoy Agustín ha aceptado una invitación que le hicimos con muchísima ilusión a través de nuestro docente Juan Francisco Luzón, quien lo propuso y además quien gestionó la presencia de Agustín esta noche, por lo cual agradecemos al profesor Juan Francisco, para aprender sobre cómo hacer un análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura puede ser útil en muchísimos ámbitos y esta noche Agustín nos va a dar algunas de esas pautas para hacer uno adecuado que nos permite entender el contexto de las cosas que analizamos, pero también cómo poder incidir en ellas. Agustín, Está bien, muchas doctor. gracias. Les pido por favor que tengan mucho cuidado con su micrófono a lo largo de esta jornada, porque también estén muy atentos y atentas a que hagan preguntas, a que anoten dudas y le saquen el máximo provecho a Agustín, que no siempre tenemos la suerte de tenerle con nosotros, pero por supuesto le esperamos tener en el futuro. Entonces, Agustín, vamos contigo. Bienvenido a la carrera de Sociología y bienvenido a la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio. Muchísimas gracias por la bienvenida, por el saludo, qué gusto. Gabriel, muchísimas gracias también por las palabras introductorias y Pancho, gracias también por el contacto y por extenderme la invitación. En primer lugar, para mí es un gusto estar aquí y es un gusto estar aquí porque soy sociólogo y siento que como gremio hemos ido perdiendo los espacios académicos y los espacios ya inclusive les diría más gremiales de nuestra ciencia y de nuestro quehacer. Creo que hemos perdido actividades, espacios de tiempos compartidos dentro de la sociología como disciplina aquí en Ecuador. Fue algo que fue muy fuerte en los 70s, en los 80s y que después ha venido en declive. Entonces, para empezar, estoy muy contento de estar aquí en la Semana de las Artes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y particularmente con colegas que ya son sociólogos y sociólogas o con colegas que se están formando como sociólogos y como sociólogas. Así que en primer lugar me siento muy complacido y les quería agradecer por esto. En segundo lugar, cuando Pancho me acercó la invitación, lo hizo también por una experiencia previa que tuvimos en un espacio de formación sociopolítica que existe acá en una fundación política alemana, que es la Friedrich Ebert Stiftung. Tiene un grupo de trabajo sociopolítico que se llama Diálogo Juvenil y ahí compartí un taller de cómo hacer análisis político. Pero a mí no me interesa darles a ustedes una teoría estandarizada sobre cómo se hace análisis político, cómo se hace análisis de coyuntura, sino que me interesa describirles, porque además hay mucho de personal en esto, pero sí quiero decirles cómo es la cocina en mi cabeza o cómo pienso yo, informado obviamente por la teoría, porque hay teoría detrás, pero cómo pienso yo la coyuntura, cómo veo yo a los actores políticos, a las actorías políticas, cómo veo las instituciones políticas, ¿ya? Quiero mostrarles un poco cuál es el proceso de razonamiento que hago, de elaboración y por qué digo lo que digo o cómo construyo lo que construyo, porque todos tenemos una maquinita sociológica dentro, todos tenemos una maquinita de lectura política dentro y eso es el sello propio de cada uno y cada una y no todos tenemos que hacer énfasis en los mismos temas ni en las mismas variables. Y aún así, si usamos los mismos temas o aplicamos las mismas variables, no todas ni todos tenemos que darles el mismo peso a cada una, porque eso también es del sello personal que le pone a cada uno y también le hace la identidad de uno de una como sociólogo, como socióloga, como analista política. Pero sí me interesa decirles un poco cómo veo yo el mundo y cómo me relaciono con la política y cómo veo la política y de esa forma cómo termino relacionándome con la realidad y haciendo lectura sobre la realidad. Si hablamos de hacer un análisis de coyuntura, si hablamos de hacer un análisis político, lo primordial, lo fundamental es tener claro qué es la política. Y para esto sí les quería decir también, por favor, están bienvenidos y bienvenidas. Si no pueden o no desean, no tienen que desactivar la cámara, pero quien guste desactivar el micrófono, ir haciéndome preguntas o interrumpirme en medio de la exposición o pedir que me extiendan algo o que aclare algo, puede hacerlo. Y prefiero que me interrumpan. No necesitan solo levantar la mano y esperar que yo les dé la palabra, sino que están muy bienvenidos y bienvenidas a desactivar el micrófono y decirme, Agus, porfa, esto no entendí, o Agus, tengo una pregunta, y de verdad, las interrupciones son más que bienvenidas, ¿ya? Porque yo también voy a buscar la participación y la interacción de ustedes. Y empiezo con una pregunta, porque si vamos a hacer análisis político, tenemos que pensar qué es la política. Y aquí quisiera empezar a escucharles a ustedes para hacer esto un poco más participativo.
¿Qué es para ustedes la política? Si ustedes tienen que pensar una definición rápida de política, ¿qué me dijeran? Hacer justicia social al resto de personas que viven en una determinada comunidad. Hacer justicia social. Ahí hay una palabra clave y fuerte, justicia. Hacer justicia. ¿Qué más? Buenas tardes. La política es la ciencia que nos dicta las normas para una buena convivencia. Una buena convivencia. A ver, solo espérenme, voy a ver mi agendita se me quedó por acá. Ya. Ahora sí, me mencionaron justicia social y me mencionaron convivencia. ¿Qué más? Servicio, Poder. A ver, justicia social, convivencia y ahora me mencionaron servicio. ¿Qué más? Pelea por el poder. Pelea por el poder, disputa por el poder. Está muy bien. Eso es, la disputa es clave y el poder también es clave. Las voy a anotar como separadas. ¿Qué Lucha de más? clases. Lucha de clases. Un compañero marxista, mucho gusto. Podría ser gestión de los recursos públicos, gestión del poder y los recursos públicos podría ser. Ya, miren la palabra gestión, ya, porque salió convivencia y salió gestión, y las dos la hacen al orden, pero la hacen de manera distinta. Así que voy a notar gestión, voy a notar recursos públicos, porque los recursos públicos se gestionan y también los recursos públicos se organizan en función de acuerdos de convivencia, pero también de disputas de poder, de luchas de clases, si es que alguien abreva en el marxismo aquí, que está muy bien. Entonces está gestión de recursos públicos y la palabra público es otra cosa que es clave. Recursos públicos o público y poder. ¿Qué más? relación de poder entre individuos, relación A de ver, poder entre Mervi dijo individuos, primero, relaciones de de poder. poder entre individuos, entre personas. Ya, perfecto. Esto es un tema que voy a tratar bastante, porque nosotros como personas estamos atravesadas por relaciones de poder y estamos constituidos y constituidas por relaciones de poder y nuestra capacidad de agencia está dada por las relaciones de poder. Así que súper bien. ¿Qué más? Leyes, Proceso temas de toma públicos, de educación, seguridad. Ya, antes de Cristian estaba hablando una compañera, ya te doy la palabra, Cristian. proceso Proceso de de, toma de decisiones. ya, esto es clave, proceso de tomas de decisión, pero no es cualquier decisión. Las decisiones tienen que tener dos características. ¿Se te ocurre, Diana, qué características tienen que tener estas decisiones? Una, que sean A colectivas. individuos de sociedad. Son decisiones para la sociedad. Eso quiere decir que tienen que ser decisiones colectivas. Y segundo, que sean vinculantes para la sociedad. De hecho, una de las definiciones, ustedes ya han comentado algunas cosas que definen al Estado. Ya les voy a, ya voy a dar una definición de Estado con todo lo que ustedes me han dado, pero tienen que ser colectivas y tienen que ser vinculantes para la sociedad. Muy bien, para la sociedad. Ahora sí, Cristian, tú me habías dicho otra cosa. Sí, leyes, temas públicos, educación, seguridad. Ya, hay un aspecto normativo en la política. La política, las relaciones de poder, las decisiones vinculantes se estabilizan, se normalizan en leyes. ¿Ya? Eso es clave, eso es clave. Y después pusiste dos temas sustantivos de la democracia para que vienen desde la tradición liberal y después de las tradiciones socialdemócratas o socialistas, que es la educación y la salud. ¿Ya? Chévere. Para mí, yo tengo lo que necesito para seguir. Si alguien le está picando la lengua, puede decir algo último, si no, yo sigo. Instituciones y personas que dirigen un país. Gobierno. Toda la boca llena de razón. Voy a poner dirigencia y gobierno, ¿ya? Porque si hay hay algo clave, ¿ya? Pero voy a poner tanto dirigencia, se dirige y gobierno. Bueno, verán, la política es un proceso que está ocurriendo constantemente, de manera incesante, todo el tiempo, ¿ya? ¿Qué hace la política? La política es un proceso entre el cual las personas, ya sea individualmente o asociados en grupos, ya sea en partido político, ya sea en movimiento social, ya sea en gremio de estudiantes, ya sea como nosotros sociólogos y sociólogas, ya sea como trabajadores y trabajadoras en un sindicato,
ya sea como una población de gamers, ya sea como lo que sea, el grupo de interés que sea, el grupo de la asociación que sea, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos influir en la toma de decisiones colectivas, que eso es algo que se habló. Buscamos influir en las decisiones colectivas y que son vinculantes y obligatorias para la sociedad. Buscamos influir en cómo se gestionan, cómo se distribuyen, cómo se organizan los recursos públicos, no los recursos privados, los recursos públicos, porque son de todas y de todos. Y para adoptar esas decisiones vinculantes, para gestionar esos recursos públicos, eso puede ocurrir de dos maneras. En ciertos escenarios puede ocurrir de manera cooperativa. Eso quiere decir que el contexto influye. Hay contextos en los que vamos a tener comportamientos cooperativos para esa toma de decisiones y para la asignación de recursos públicos. Pongo el ejemplo, si estamos en el contexto de una guerra, es bastante más probable que tengamos, más allá de que tengamos diferencias irreconciliables o de que tengamos diferencias entre, qué sé yo, el partido político verde y el partido político amarillo, en un contexto de una guerra es bastante probable y es bastante posible que haya un comportamiento cooperativo y en esa toma de decisiones. Pero otras veces también, si el contexto es otro, esa toma de decisiones puede ser disputada y puede ser conflictiva y puede ser en lucha. ¿Y por qué planteo esto? Porque lo que va a determinar la forma final en cómo se están tomando las decisiones, qué tipo de decisiones se toman, en cómo se están gestionando los recursos públicos, a quién se están distribuyendo los recursos públicos, de qué manera. Lo que va a terminar determinando eso, sí es en parte el contexto, sí, obviamente, sí también es del público, son las características, las formas de pensar, las creencias, las ideologías de las personas que están participando de ese proceso, pero es algo que fundamentalmente va a estar determinado por las relaciones de poder, ¿ya? Y si es que yo les hago una promesa ahorita, es que al término de mi exposición, ustedes a las 7 de la noche puedan decir operativizar el poder, lo que muchas veces en metodología llamamos operativizar la variable, cómo se operativiza una variable teórica, cómo la llego a ver en la realidad material, concreta, empírica de la vida cotidiana. Ese es mi primer gran objetivo, que ese gran concepto que es fundamental en la tradición de la sociología política, que es del poder, que es un concepto además muy difuso, tan difuso que uno de los padres de nuestra sociología, como es Weber, prefirió dejarlo de lado para hablar de dominación y no de poder. Bueno, la promesa que yo les hago es que, o la aspiración que yo tengo es que de aquí en media hora ustedes entiendan que el poder no solo es algo abstracto, sino que el poder es algo concreto y que el poder es algo que nosotros con nuestra mirada sociológica podemos identificar, ¿ya? Eso es lo que yo aspiro, porque cuando uno aprende ya a mirar el poder y aprende a ver las distintas formas en cómo el poder primero se produce y después cómo se expresa, va a ser mucho más fácil hacer un análisis de coyuntura o un análisis de correlación de fuerzas, porque lo que vas a poder poner en perspectiva es el poder de una persona, de un grupo de interés, o de una red, o de una organización social o política, en competencia o en disputa con el poder de otra persona, de otro grupo de interés, de otra organización política, de otra organización social, etc. ¿Ya? Entonces, recapitulamos. Cuando hablamos de política, hablamos de un proceso constante, dinámico, donde distintos grupos de personas, distintos grupos de interés, o de manera cooperativa o de manera conflictiva, están gestionando recursos públicos, están adoptando decisiones colectivas vinculantes para toda la sociedad y a través de eso están persiguiendo fines que para uno u otro grupo son justamente la justicia, ¿ya? Están tratando de organizar una sociedad, están tratando de organizar servicios públicos, como ustedes dijeron, y bueno, esas disputas y esas formas de gestionar la política siempre se van a estabilizar en leyes, se van a estabilizar en normativa. Generalmente cuando uno mira las leyes, cuando uno mira la normativa bajo la luz de las relaciones de poder, uno ve que es en las leyes, en la normativa, uno de los espacios privilegiados, en las instituciones también, donde se sedimenta la lucha de clases, donde se sedimenta la disputa de poderes, donde se sedimenta el conflicto político, ¿ya? Es así que en la Constitución de Montecristi se sedimentó una correlación de fuerzas que existía en ese momento, que ya no existe más,
Y es por eso que hoy en día la correlación de fuerzas que existe en el país está poniendo en cuestión la Constitución de Montecristi, porque la correlación de fuerzas que existía en ese momento ya no es la actual. Sienten que la Constitución ya no representa la actual correlación de fuerzas y quieren cambiar esa norma, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las normas y en las instituciones se sedimentan las luchas pasadas, en las normas y en las instituciones se sedimentan las correlaciones de fuerzas. Y es sobre estas luchas y estas sedimentaciones sobre las cuales nosotros hacemos política. Uno no hace política en el vacío, uno no hace política desde la nada, uno siempre hace política sobre el suelo de la historia, sobre la historia inmediata, 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 inmediata que nos antecedió. Y ese suelo histórico inmediato que nos antecedió, uno de los espacios privilegiados donde se sedimenta y donde se cristaliza es justamente en las instituciones y en las leyes, ¿ya? Cuando hablo por instituciones, no estoy hablando solamente, aunque sí estoy hablando, pero no solamente estoy hablando de entidades estatales o de entidades de la sociedad civil. Una universidad es una institución, sí. La policía es una institución, sí. El sistema, qué sé yo, un juzgado o los juzgados de las cortes provinciales son una institución, sí. También estoy hablando de relaciones sociales que tienen la vigencia o la permanencia de una institución social. Por ejemplo, la forma en cómo se organiza la relación capital-trabajo, eso es una institución. La forma en cómo se organizan los impuestos, cómo se organiza el sistema tributario del país, eso también es una institución. Las relaciones sociales también son instituciones. El matrimonio como relación social es una institución, ¿ya? Entonces, uno sobre qué hace política, sobre la correlación de fuerzas pasada que se cristalizó en normas y en instituciones. Ese es uno de los suelos sobre los que se hace política. ¿Ya? Después, les prometí que les iba a dar una definición de Estado, luego les voy a dar, ahorita quiero engancharme por esto. Ahora ya tenemos la definición de qué es la política. Ahora nos falta definir qué es el poder. ¿Qué es para ustedes el poder? ¿Quién se anima a decir qué es el poder? Control. Control. ¿Qué más nos remite esa palabra? Control, ¿qué más? Sobreponerse ante el pueblo, puede ser. Sobreponerse. Sí. Capacidad de influir. Capacidad de influir. Bien, ahí hay algo clave. Y también cuando mencionaron pueblo y control, ahí hay algo clave. Capacidad de influir. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza con la palabra poder? Autoridad. Autoridad. Perfecto. La autoridad es una forma en la que se materializa el poder. Está perfecto. ¿Qué más? Tiene la capacidad de manejar a un Estado, de hacer leyes y de tener el poder Gobierno. Manejar un Estado es gobernar. Chévere. ¿Se acuerdan que antes les Coerción. dije coerción? Perfecto. Solo voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan que antes les dije que hacía yo una diferencia entre dirigencia y gobierno? En la práctica, la dirigencia y el gobierno en la esencia son lo mismo. Lo que pasa es que el gobierno es la orientación política y social o la dirigencia política social que una persona hace de manera legítima sobre un Estado o sobre una institución de un Estado. Pero sí hay formas de dirigencia que no necesariamente son estatales y que sí son legítimas, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien es presidente o presidenta del movimiento estudiantil, uno está cumpliendo con facultades de dirigencia, uno está cumpliendo un rol de dirigencia político, social, cultural. Es legítimo, no necesariamente es de una entidad gubernamental, pero siempre hay, tanto en la sociedad civil como en el Estado, este rol de la dirigencia. ¿Quién está haciendo un rol de dirigencia? ¿Ya? Por eso me gusta hablar no solo de gobierno, sino de dirigencia, porque alguien puede ser el presidente de un gobierno, alguien puede ser el primer mandatario de un gobierno, pero también siempre hay poderes de facto que dirigen destinos de las sociedades más allá de que sean electos o no. ¿Ya? Y que cumplen roles dirigentes. Las élites cumplen roles dirigentes en la sociedad y son claves las élites de una política. Cuando una élite ha sido democrática y formalmente electa, está gobernando legítimamente un país. Pero cuando solo está cumpliendo cuando no es élite en su sector, en la sociedad civil, en lo que sea, en el sector deportivo, digamos, estoy igual dirigiendo un sector de la sociedad, ¿ya? No es que solo se dirige desde el gobierno, se dirige desde el gobierno y desde la sociedad civil. Después me dijeron coerción, aquí está clave también, el poder es coerción, la coerción está vinculado a la capacidad de influir,
Perfecto. Coerción. ¿Qué más se les viene a la cabeza con poder? Hacer mi voluntad. Controlar recursos, decisiones. Controlar. Perfecto. Y estaba controlar. ¿Qué más? Hacer mi voluntad. ¿Perdón? Decidir sobre acciones de otras personas. Hacer mi voluntad. Decidir sobre otros. Perfecto. ¿Qué más? Hacer mi voluntad. Mía. Hacer. Voy a anotar solo hacer. Después voy a poner hacer mi voluntad, pero hacer es clave. ¿Cómo usamos la palabra poder en nuestra vida cotidiana? Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, ellos pueden. Es Yo un puedo verbo. hacer que los otros hagan lo que yo quiera cuando tengo poder. Perfecto, pero, no, y está bien, pero ¿esto a qué nos remite? A que ¿Qué sea? el poder es la facultad o la capacidad de hacer. El poder es la capacidad de hacer cosas. Quien puede hacer cosas tiene poder. Quien tiene más poder es quien puede hacer más cosas. Pero en el sentido más antropológico de la palabra, si quieren, poder es la facultad de hacer cosas. Sí, uno con poder puede controlar, puede imponerse a otros, puede construir dominación, puede provocar obediencia en otros por medios coercitivos o por medios mercantiles. Uno cuando tiene poder se vuelve una autoridad. Cuando la gente te otorga poder, te puedes volver una autoridad. A veces la gente consiente con tu poder y la gente te otorga el poder. Otras veces el poder te viene porque tú tienes recursos que te dan poder. Hay muchas fuentes del poder, ¿ya? Pero independientemente de cuáles son las fuentes del poder, que sí es algo que vamos a ver, lo importante aquí ahorita es que en el sentido más antropológico, el poder es la capacidad de hacer cosas. Poder hacer cosas. ¿Quién tiene poder? El que puede hacer cosas. Quien no puede hacer cosas no tiene poder. ¿Ya? ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque todos y todas tenemos poder y todas y todos tenemos capacidad de agencia. ¿Ya? El tema es que no todos y no todas tenemos ni la misma capacidad de hacer cosas, ni tenemos la misma capacidad de agencia. ¿Ya? Y eso no es algo que depende solamente de nuestra voluntad, sino que depende de los estratos materiales, sociales, simbólicos en los cuales nacimos y los cuales habitamos. Y ya vamos a diseminar un poquito más de esto, ¿ya? Pero sí quería yo llevarles a ustedes a través de casos prácticos y concretos para que ustedes vean cómo en nuestra sociedad se organiza el poder, ¿ya? Cuando yo pienso el poder en las sociedades, a mí me gusta pensar el poder en tres niveles. El primer nivel del poder es de ese gran nivel eh, macro. Y ese nivel macro del poder es el nivel del Estado, de las leyes, de las normas, del poder económico, del poder judicial, del poder político, de la fuerza pública. Hay una primera gran dimensión del poder que es, tiene una escala nacional o supranacional y está a ese nivel. ¿Ya? Siempre cuando hablamos del poder tenemos la tentación de quedarnos a hablar del poder en esos niveles. Y también cuando hablamos del poder, también solemos hablar de las capacidades de poder hacer que tenemos nosotros y nosotras en función de la intersección de nuestra biografía personal y en función de nuestra intersección con nuestra historia de vida. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras ya sabemos que la interseccionalidad existe, que no son mis mismas, no voy a tener la misma capacidad de agencia si nací en un estrato simbólicamente y en un estrato social y económico simbólicamente y materialmente marginalizado, no va a ser lo mismo que si nací en un estrato social medio alto o alto. No va a ser lo mismo si soy una persona racializada que si es que soy una persona blanca. No voy a tener la misma capacidad de poder. No voy a tener la misma capacidad de poder si es que soy una persona trabajadora, que tengo cierta formación intelectual, o si voy a ser una persona trabajadora que no tiene formación intelectual. No voy a tener la misma capacidad de poder si soy la persona que soy dueña de un negocio pequeño de cuenta propia, donde solo trabajo yo y un familiar, o si soy dueño de una empresa grande que da trabajo a más de 100 personas. Nosotros sabemos que todo eso influye en el poder, pero lo que no solemos pensar mucho es cómo eso se organiza, y por eso ahorita me quiero concentrar
en el nivel de organización, en las organizaciones sociales, ¿ya? Porque cuando hablamos del poder a nivel estatal, cuando hablamos de los grandes poderes, es algo tan lejano de nosotros y de nosotras que sabemos que influye y que organiza la sociedad, pero se queda muy en la abstracción. Y cuando hablamos del poder que tenemos nosotras y nosotros como individuos en función de los espacios sociales que habitamos, reconocemos nuestras diferencias y las capacidades diferentes que tenemos de poder hacer cosas, pero si no echamos ojo en ese sector intermedio que está entre los individuos y los grandes poderes estatales y nacionales, perdemos de vista cómo es que en lo particular y en lo concreto se produce y se distribuye el poder que tenemos las personas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahorita? Yo voy a hacer un pequeño recorrido de cómo las organizaciones de la sociedad son los espacios donde el poder en realidad se distribuye a los individuos. No digo que esa sea la fuente o el origen del poder, pero sí les voy a mostrar cómo organizacionalmente nuestra capacidad de hacer se está organizando, se está produciendo a nivel de las organizaciones de la sociedad, que es de esta capa intermedia. Cuando pienso en organizaciones de la sociedad, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en escuelas, estoy pensando en universidades. En el ámbito educativo tenemos esos dos grandes espacios, están las guarderías también. Estoy pensando en la organización de la sociedad, estoy pensando en las familias. Si hay una organización fundamental de la sociedad es la familia. ¿Qué otra organización social estoy pensando? Las empresas. Si es que hay una organización social por excelencia, son las empresas. Ustedes en la costa no tienen esto, pero nosotros en la sierra sí tenemos todavía más presente la comunidad. Entre la familia y la sociedad hay una mediación intermedia que es la comunidad, y la comunidad es una organización fundamental en la sociedad. Estoy pensando en la justicia. La justicia es una organización fundamental de la sociedad. La policía, las Fuerzas Armadas son unas organizaciones fundamentales de la sociedad. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque es en estas organizaciones donde se empiezan a distribuir materialmente y simbólicamente los recursos que hacen nuestra capacidad de agencia como personas, que configuran nuestro poder personal e individual. Y eso es algo que ocurre desde que nacemos. Miren, desde que llegamos a una familia, desde el momento en que nosotros somos parte de una familia, la familia ya tiene una forma de organizar el poder en ese espacio. La familia tiene roles. En la familia tradicional, por lo menos, porque eso es algo que ya está también empezando a entrar en cuestión y que está diversificándose, pero en la familia tradicional hay un espacio que es el del padre de familia, el del pater de familias, que ya tiene un rol, que es el rol de la proveeduría, que es alguien que no tiene que hacer trabajo de cuidado o que no solía hacer trabajo de cuidado reproductivo y que tenía que hacer trabajo afuera para ejercer la proveeduría. Y que por ocupar ese rol ya detentaba la autoridad o detentaba la capacidad o la facultad de tomar las decisiones vinculantes colectivas para la familia. ¿Ya? En la familia ya hay distribuciones, tradicionalmente solía haber distribuciones asimétricas de poder y de funciones solo por el hecho de si ya eres hombre o mujer. Si eres hombre o mujer, por ejemplo, a mí esto ya no es algo que pasa tanto, aunque sigue pasando, pero a mí mi mamá sí me cuenta como cuando yo era niña, ella no tenía preferencia para repetirse la carne que sobraba en el almuerzo o en la cena, sino que preferencia para repetirse el plato de carne tenían sus hermanos. Mi mamá tenía que ayudar en las tareas de reproducción doméstica del hogar, mis tíos no. La familia ya es un primer espacio de distribución de poder. La familia ya es el primer lugar donde se nos distribuyen recursos, se nos distribuyen tareas, se nos distribuyen jerarquías y que empieza a constituir nuestra capacidad de hacer. Si ustedes empiezan a analizar nuestro rol en nuestras familias en función de las relaciones de poder, van a ver cómo nuestras familias fueron espacios donde o se reproducieron desigualdades o donde se eliminaron brechas. Pero van a ver que la familia es un espacio de reproducción de poder. Y hay una instancia que ustedes en la costa no tienen, que está después de la familia, pero que nosotros sí tenemos acá, que es la comunidad. La comunidad en los Andes funciona muchísimo todavía, sobre todo en las comunas y en las comunidades indígenas. Y la comuna es la mediación entre la familia y la sociedad. Y la comuna es un espacio también sumamente masculinizado, recién está empezando a tener protagonismo de mujeres, pero donde no tienen participación las personas jóvenes, donde solo tienen participación las personas adultas mayores y preferentemente viejos, y que son los que toman las decisiones vinculantes para la comuna, y donde se toman las decisiones que obligan también a ciertas familias a actuar de una forma y no de otra, ¿ya?
A nivel de comuna se toma la decisión de cómo se va a utilizar el agua de riego, por ejemplo. A nivel de comuna se toma la decisión de cómo se va a mantener el espacio público de la plaza. A nivel de comuna se decide cómo se va a administrar la justicia para la convivencia ciudadana, la justicia indígena, por ejemplo. ¿Ya? Ahí también ya se empiezan a establecer roles de poder. Y después cuando vamos al colegio nos pasa lo mismo otra vez. En cosas que ni siquiera tenemos en mente que empiezan a construir desigualdades, los de escuelas y los colegios que también ya se están democratizando y ya están yéndose en procesos de igualación, en el siglo XX fueron fuertes lugares de construcción de poder. Para empezar, porque fue toda una disputa pelear porque todas las personas, independientemente de su género o de su comunidad lingüística o de la población racial, los procesos de racialización, los que se les inscribía, fue una gran disputa saber quién podía entrar a una escuela pública o no. Y segundo, porque la misma educación ya te va construyendo desigualdades en cosas que ni sabemos. No es lo mismo la capacidad de agencia que va a tener una persona que estudió en una organización, en una institución educativa, donde hay buen nivel de inglés y de español, que una institución educativa donde no te enseñan inglés. Entonces, ya entre instituciones educativas ya hay diferencias. No es lo mismo la capacidad de agencia, la distribución de recursos, la formación que tuvo alguien que estuvo en una educación donde los profesores no fueron bien pagados ni bien reconocidos, que la capacidad de agencia que va a obtener uno, el capital cultural que va a obtener uno que sí fue a un sistema educativo o una institución donde los profesores sí fueron bien remunerados. Inclusive dentro de una misma institución educativa se generan desigualdades muy fuertes, desigualdades sobre las que no estamos conscientes. Por ejemplo, tradicionalmente, esto también está cambiando, pero tradicionalmente, ¿cómo se tiene que vestir un hombre y cómo se viste una mujer dentro de una institución educativa? ¿Cuál es el uniforme clásico? La falda para la mujer y para el hombre pantalón. La falda para la mujer y para el hombre pantalón. ¿Y saben qué consecuencia tiene eso en la vida cotidiana? Sí, tiene poder más el hombre. ¿Por qué el pantalón te da más poder? Más libertad. Te da más libertad. Los hombres cuando usamos pantalón podemos tener señorío y dominación de todos los espacios de una escuela. Podemos andar por todo lado, porque el pantalón es cómodo para eso. Podemos ir a la cancha de fútbol, a la cancha de básquet, podemos trepar árboles, podemos trepar muros, podemos dominar el espacio. Cuando las mujeres les obligan a utilizar falda, no pueden hacer eso, porque la falda no es el uniforme que necesitas para tener señorío y dominio del espacio. Entonces, si te obligan a utilizar falda, ¿a qué te enseñan? A quedarte sentada o a quedarte muy tranquila y no puedes dominar el espacio. ¿Vieron cómo solo eso que parecería una pequeña diferencia ya constituye una desigualdad? Ya constituye una distribución desigual de capacidades de poder hacer para hombres y mujeres en una misma institución. No voy a seguir problematizando que además la falda es un objeto para la mirada masculina, porque lo es, y si nos metemos por esa línea de reflexión es algo mucho más perverso, en lo que no me quiero meter ahorita porque no tenemos tanto tiempo, pero sí pongo este ejemplo, no es el único, para que pensemos cómo inclusive no solo las desigualdades en el sistema educativo se dan entre una y otra escuela, sino que dentro de la misma escuela ya se fabrican desigualdades. ¿Ya? Habrá profesores que vengan con esquemas mentales racistas, por ejemplo, y tengan un trato hacia las personas racializadas y otro trato hacia las personas blancas, y eso ya te genera una desigualdad dentro de una misma institución educativa. No me quiero quedar aquí, pero les quiero mostrar hasta este punto cómo el sistema educativo ya hace nuestra capacidad de hacer, nuestra capacidad de agencia, cómo construye nuestro poder. Lo mismo pasa en el sistema de salud. Miren, en el sistema de salud uno puede decir, no, pero si a mí en el sistema de salud me atienden igual si soy hombre o si soy mujer. Sí y no. Porque, por ejemplo, recién hace pocas décadas se dieron cuenta que los síntomas del infarto cardíaco de una mujer no son los mismos que los síntomas del infarto cardíaco de un hombre. Se estaban masificando los síntomas y se estaban masificando protocolos de prevención y de detección temprana de casos de infarto cardíaco para toda la población basados en la sintomatología de los hombres. Generalizaron, universalizaron la sintomatología y la experiencia de los hombres como la experiencia de todas las personas en general.
Eso es una desigualdad, porque la población está entrenada para detectar infartos en los hombres, pero no tanto para detectar infartos en mujeres, ¿ya? Y eso en medicina ha pasado un montón, ¿ya? Y así como pasa eso un montón en medicina, pasa también cuando ustedes empiezan a ver cómo se conforma desde el sistema educativo, la institución, las organizaciones de salud. Ahora es que podemos ver paridad de género en el ejercicio de los cargos de medicina, en el gobierno de las instituciones de salud, en la práctica de la medicina. Ahora vemos paridad de género, pero antes eran instituciones dominadas masculinamente. Fue mucho más tardía la democratización del gobierno y de la práctica de la medicina en términos de paridad de género que en el ámbito educativo. Primero ocurrió en el ámbito educativo, luego ocurrió en el ámbito de la medicina. Uno de mis mejores amigos, la abuela, fue la primera ginecóloga, una de las primeras ginecólogas afroecuatorianas de este país. ¿Ya? Entonces, miren cómo el sistema de salud, que de entrada, bajo la ley, uno diría, no, pero nos trata a todos por igual. Cuando uno empieza a ver a detalles, hay desigualdades evidentes y desigualdades que existen y que no se generan de forma evidente. Javier, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Javier Vázquez, de segundo semestre de Sociología. Yo sí tengo una cuestión, bueno, una disyuntiva social, hablando de la desigualdad de género, de la falta de oportunidades que hay entre hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos el fútbol, que es el rey de los deportes. Y hace un par de años atrás empezó una protesta social de por qué a las mujeres que juegan fútbol no les pagan los mismos sueldos a los hombres que juegan el fútbol. ¿Y qué ocurrió? A muchas mujeres investigaron, hicieron una pequeña encuesta, entre, qué sé yo, 100, 200 mujeres, de las cuales ni el 30% de las mujeres entrevistadas iban a ver los partidos de fútbol de las mujeres que hacen deporte. Las que protestaban pedían igualdad de sueldo, igualdad de derechos, pero ni siquiera se acercaban a los estadios a ver los juegos de las compañeras. Javier, entiendo hacia dónde va tu punto. No me quiero meter en eso ahorita en específico, pero si tengo que darte una respuesta pronta, te la voy a dar. Eso es lo que se llama una desigualdad persistente, ¿ya? Y cuando una desigualdad es persistente, quiere decir que no solo se origina y no solo tiene una fuente en un lugar o en una variable, sino que tiene varias variables que configuran esa brecha, ¿ya? Mira, no quisiera llevar esto al campo de mi vida personal. Te voy a poner un ejemplo luego de eso, pero para tú poder eliminar la brecha que existe de salarios en el tema del deporte para hombres y mujeres, en el fútbol específicamente, tienes que empezar a construir, para empezar, un mercado para el fútbol femenino. Y la desigualdad es tal que los hombres nos encargamos de construir mercados solo para el fútbol masculino, no para el fútbol femenino. ¿Ya? Entonces, empezando por esa desigualdad de que no existe mercado y existe una desigualdad muy grande. Después, hay muchas formas en cómo se construye esa desigualdad. Nosotros no aprendemos a jugar fútbol de manera intersex, hombres y mujeres al mismo tiempo. Curiosamente, 4 años menos que yo en la selección de fútbol de mi colegio, en la selección de varones, había una chica que jugaba con los varones, porque los papás que tuvo, por suerte, le enseñaron a jugar fútbol desde muy temprana y que juegue fútbol con los hombres. Entonces jugaba fútbol, era mujer y jugaba fútbol en la selección de varones porque tenía un nivel envidiable. ¿Con qué te digo eso? Que si es que dejamos el separatismo en el proceso de inducción y de aprendizaje de deportes, vas a empezar a ver que vas a tener jugadoras de fútbol mujeres que van a tener el desempeño de los hombres. Pero no me quiero quedar en esto, ¿ya? Más bien lo que sí quisiera decirte es que las diferencias y las desigualdades no son esenciales, no son naturales y no están enraizadas en nuestra biología, ¿ya? Sino que son el producto de cómo estamos organizándonos socialmente. Miren, voy a acabar con un ejemplo más porque le hace la discusión que tenemos. 2 ejemplos más. Podemos elegir la iglesia. La iglesia es una organización fundamental en la sociedad, pero la iglesia también, cuando uno ve cómo se organiza internamente la iglesia empieza a asignar poder de manera diferenciada en la sociedad. La policía, las Fuerzas Armadas. Ustedes han visto en este país generales de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Terrestre, de la Marina, de la FAI, generales afroecuatorianos. No. ¿Han visto generales de policía afroecuatorianos? No. Indígenas, tampoco. Tampoco. Mestizos, sí.
pero indígenas no. ¿Y por qué les planteo esto? Les planteo esto porque cuando miren las empresas, cuando uno empieza a ver cómo se organizan las empresas, uno también empieza a ver cómo se distribuyen los materiales y los recursos simbólicos, los recursos materiales simbólicos que configuran nuestra capacidad de ser. ¿Y por qué les hago toda esta letanía? Es porque primero, para mí sí es importante que ustedes vean que nuestras capacidades de poder hacer no surgen de la nada, no surgen de un repollo, sino que tienen una historia. Y que para poder ver cómo se fueron construyendo a lo largo de la historia nuestras capacidades de hacer y de poder, tenemos que ver justamente cómo fue el tránsito en nuestra biografía personal en las organizaciones que habitamos. Y cómo fueron esas organizaciones modelando y construyendo nuestra capacidad de hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hacemos análisis político, lo que hacemos es justamente esto. Si yo hago análisis político de Daniel Noboa, yo lo que tengo que ver es cuáles son los recursos materiales y simbólicos, las formas de capital económico, político, social, cultural, que él fue acumulando, incorporando en su biografía personal, en su historia de vida, ¿ya? Y cómo esa acumulación le permite hacer cosas ahorita, ¿ya? Porque básicamente hacer análisis político es analizar las capacidades que uno tiene de hacer, ¿ya? Y eso no en el vacío. Obviamente ya voy a terminar hablando de los intereses, porque hay algo que se llama intereses y necesidades, y con eso voy a cerrar. Pero es clave que entendamos que para hacer análisis político primero hay que saber historizar. Y para hacer análisis político hay que conocer la historia de quienes hacen. Y no digo la historia detallada, la biografía, leernos la novela, no. Pero tenemos que conocer qué formas de capital económico, qué formas de capital cultural, qué formas de capital simbólico, qué formas de capital político tiene determinada persona para hacer un análisis político. Daniel Noboa, por ejemplo, es un chico que en su formación educativa se educó siempre en el extranjero, y no solo que se educó en el extranjero, sino que se educó en una de las élites del extranjero. Daniel Noboa era un tipo que vivió y que es familiar, tiene relación de familiaridad con una de las familias más importantes de Estados Unidos en términos políticos, que es la familia nada más, nada menos de los Kennedy. ¿Ya? Eso ya te hace pensar qué tipo de capital educativo y de capital social adquirió en su vida. ¿Ya? Es parte de uno de los conglomerados económicos más grandes del país, quizás el más grande, seguramente el más grande. ¿Ya? Eso también ya te da cuenta, ya te hace dar cuenta de cómo está configurada su capacidad de hacer desde ahí. Pero eso que vale para él, vale para todos. Porque en todas las personas que cuando hagamos análisis político siempre tenemos que mirar cuáles son las capacidades de hacer de cada persona. Voy a hacer unos ejemplos rapidísimo. Leonidas Issa. Leonidas Issa es el dirigente social que entre 2019 y 2022 fue el dirigente social más importante de este país. Dirige la CONAIE, fue protagonista en 2 levantamientos, perfecto. ¿Qué constituye su capacidad de hacer? Primero, ¿qué red o qué instituciones tiene él para movilizar en la sociedad? La CONAI, el movimiento indígena. Ahí tiene una red fundamental que él dirige, que él gobierna y con la cual puede multiplicar su acción social. ¿Ya? Ahí empezamos a hacer un análisis político. ¿Qué interés le moviliza a la CONAIE o a Leonidas Issa? Les está movilizando una de las cosas, no es la única, pero les moviliza que no se elimine el subsidio a combustibles o que se focalice de mejor manera el subsidio a los combustibles y que tengamos una moratoria minera o que tengamos una ley de consulta previa para los extractivismos en el país, tanto para petróleo como para minería. ¿Ya? Perfecto. Yo ya sé qué red de recursos tiene él para movilizar. Ya sabemos que su capacidad de hacer y su poder no viene de su capital económico personal, viene de la red en la cual está inserto y la red que él dirige y gobierna, que se llama CONAIE, que es la más importante del movimiento indígena ecuatoriano. Pero tenemos que empezar a ver también entonces quiénes se le oponen a su capacidad de movilización. Y ahí empezamos a ver otras actoras y otros actores. Y está la Cámara Nacional de Minería, para empezar. La Cámara Nacional de Minería no quiere una ley de consulta previa para los proyectos extractivistas ni los proyectos mineros. Quieren que la consulta previa se siga llevando de la misma manera en la que se ha llevado hoy. ¿Dirigen un grupo político grande la Cámara Nacional Minera? No.
Su poder no viene de que dirigen un proyecto político grande, su poder viene de su capital económico. Quienes están dedicados a la minería tienen una capacidad económica muy alta y esa capacidad económica muy alta les permite mercantilizar muchos factores de poder a su favor. Pueden hacer relaciones públicas a través de publicidad y directamente con medios de comunicación, es decir, pueden transferir ingresos a los medios de comunicación y a su favor los medios de comunicación pueden instituir en la sociedad, irradiar en la sociedad mensajes favorables para ellos. ¿Ya? Pueden contratar relaciones públicas con personas políticas. O sea, tienen capacidad de influencia. Su poder no tiene la misma fuente, ni el mismo origen, ni el mismo tipo del poder de Leonidas Issa. Pero tienen capacidad de influir en la sociedad. Tienen una capacidad altísima de influir en la sociedad. Y eso uno empieza a hacer el análisis y se va a dar cuenta que todas las organizaciones, todas las personas primero y todas las organizaciones sociales en segundo son susceptibles de que hagamos este análisis, ¿ya? De que midamos cuáles son nuestras capacidades de hacer y qué interés tiene un individuo que está al frente de una organización o una organización per se. Por eso les digo, hay que conocer, hay que identificar cuáles son los factores de poder, cómo se origina el poder de una persona, cómo se conformó históricamente el poder de una persona, y luego qué es lo que me moviliza, qué es lo que yo quiero, qué necesito y qué es lo que yo quiero, ¿ya? Y con esto voy a Agustín, cerrar. perdona interrumpirte, te quedan 4 Sí. minutos. Sí, perfecto. Con esto voy a cerrar. ¿Por qué es importante hablar de los intereses y las necesidades? Porque yo no quiero poder y no tengo poder y no aspiro a tener poder y nadie aspira a tener poder solo porque sí. El poder siempre está puesto en función de algo, de un interés o de una necesidad. Pero interés y necesidad no son lo mismo. Y aquí les explico por qué. El interés es aquello que a ti te moviliza y que tú quieres, ya sea por beneficio personal, por beneficio grupal, por interés económico, por interés de reconocimiento, por lo que sea. Interés es aquello que te moviliza. Pero en cambio la necesidad es aquello que a ti te sostiene en tu lugar que estás ocupando en este momento en la sociedad. La necesidad es tu fuente de poder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy... ¿Cuál es mi interés? Mi interés es... digamos que yo tengo por interés establecer un sistema tributario más justo en el país y soy presidente de la República, ¿ya? Pero mi necesidad es seguir siendo presidente de la República, porque de ahí deviene el poder que detento actualmente, ¿ya? Entonces empiezo a negociar con las empresas más grandes del país y las empresas me dicen, no, no estoy de acuerdo con que nos subas el impuesto a la renta, porque si nos subes el impuesto a la renta, entonces yo voy a empezar a generar esta campaña o esta estrategia para minar tu posición minar tu posición en la presidencia de la República. ¿Y por qué les hago este ejemplo tan grotesco, tan tosco? Porque muchas veces tenemos que empezar a hacer una negociación entre intereses y necesidades. Muchas veces yo no puedo hacer todo lo que quiero porque hay otras personas que tienen poder sobre mí o porque pueden ayudarme a conseguir mi interés y lo que me moviliza, pero también porque pueden poner en cuestión el fundamento de mi poder, ¿ya? Y esto es clave, porque ahí es como tenemos que empezar a analizar el conjunto y la multiplicidad de interacciones de los actores y de las actorías políticas. En nuestra historia reciente tenemos muchos ejemplos de esto, pero muchísimos ejemplos de esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el interés de la Revolución Ciudadana? Detener la persecución, los casos de judicialización, que varios de los dirigentes de la Revolución Ciudadana han sido objeto o han sido blanco. Perfecto. ¿Qué es lo que les dijo el gobierno de Guillermo Lasso al inicio cuando se instituyó el gobierno? Perfecto, yo te puedo ayudar a lograr ese interés, pero tú a cambio me tienes que dar otra cosa. ¿Qué me vas a dar? Gobernabilidad en la asamblea. ¿Qué pasa cuando la Revolución Ciudadana le da gobernabilidad a la asamblea a Guillermo Lasso y tiene que votar las leyes tributarias o las leyes de reforma económica de Guillermo Lasso? Empieza a minar la fuente de su poder, porque la fuente de su poder es el votante que es nacional democrático y popular, que es de izquierda o que es de centro izquierda y que quiere un proyecto alternativo al neoliberalismo. ¿Y qué le tocó a la Revolución Ciudadana en esa coyuntura? Transar. Lograr mi interés, aunque tenga que sacrificar un poco de mi necesidad, ¿ya?
Esas son cosas que ocurren todo el tiempo en el análisis político. ¿Y por qué les dice en este último minuto que voy a cerrar? ¿Por qué les dice toda esta descripción? Primero, porque siempre es posible entender cómo se construye la capacidad de hacer de una persona en su biografía personal. Segundo, porque así como las organizaciones que habitamos hacen a nuestro poder, conforme nosotros vamos escalando nuestra posición en estas organizaciones, también nuestra capacidad de poder se multiplica. No es lo mismo si yo soy un estudiante que si yo soy el decano de la universidad o el rector de la universidad. No es lo mismo si yo soy un paciente o soy un simple médico internista al director de un hospital. No es lo mismo si es que yo soy un cajero del BIES, así soy el director del IES. No es lo mismo si soy el dirigente de una comunidad indígena, si soy el dirigente del Ecuaronario, el dirigente de la CONAIE. No es lo mismo si soy un pescador afiliado, así soy el quien está dirigiendo la Asociación de los Pescadores Artesanales del Ecuador. Es decir, las redes de las instituciones en las que estamos insertos también hacen nuestra capacidad de poder. Y por último, siempre ese poder va a ser contestado o va a ser respondido por otros actores que tienen intereses que compiten o luchan por los nuestros y que muchas veces van a ser procesos de negociación entre lo que yo quiero y lo que ellos quieren, o entre lo que yo quiero o entre lo que yo quiero y ellos quieren, y donde me va a tocar sacrificar cosas que necesito. ¿Por qué les digo esto? Porque estas son las cosas que generalmente yo miro cuando hago análisis políticos. Si yo estoy haciendo análisis político de la política de defensa y estoy viendo cómo están actuando los militares, yo ubico qué es lo que los militares quieren dentro, qué es lo que quieren las Fuerzas Armadas, qué es lo que quiere la Marina, qué es lo que quiere el Ejército, qué es lo que quiere la FAE. Tengo bien claro eso y luego digo, ¿qué es lo que necesitan? Que no necesariamente es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren? Es una cosa, ¿qué es lo que les moviliza? Y después, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les da el fundamento, el origen de su poder, la fuente de su poder? Y luego empiezo a ver qué otros actores pueden haber que tengan intereses o antagónicos o concordantes con los de los militares. Y ahí empiezo a hacer mi análisis político. Y lo mismo hago cuando estoy analizando una ley que está reformando tributos en el país o cuando se analizan subsidios. Siempre estoy viendo los actores, cómo se configura la capacidad de poder de sus actores, cómo se configuró su capacidad de hacer económica, política, social, cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades. Cuando uno tiene eso en la cabeza y prende esa maquinita, ya va a poder empezar a hacer análisis de coyuntura mucho más fácil, porque cuando conoces, una cosa es conocer las capacidades de poder, está chévere, pero cuando ya conoces los intereses y las necesidades, ahí ya también puedes construir escenarios futuros, porque puedes empezar a construir escenarios de qué sucede si tal actor decide A y tal actor decide B y pasa C. Entonces, cuando ya tienes intereses y necesidades en tu análisis, ya puedes inclusive hacer escenarios, de hacer perspectiva y hacer otras cosas. Pero bueno, esto es una charla que generalmente doy en 2 horas, pero ahora la tuve que comprimir en casi 50 minutos y estoy abierto a preguntas, cosas que quieren que profundice. Espero que la esencia de lo que les quería decir algo haya quedado. Bien, gracias, estimado Augusto. Excelente tu participación en esta jornada de capacitaciones. Bueno, por honor al tiempo, sí les quiero comentar a los participantes que tienen de 4 o 5 minutos no más para generar comentarios respecto al tema que nos ha comentado Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Agustín. Me gustó mucho su ponencia. Me atrapó cuando dijo la parte, quien tiene más cosas tiene el poder. ¿Qué es el poder? Es la facultad de hacer cosas. Porque justo en una serie, bueno, que a mí me encanta que justo toca este tema del poder y qué es en sí el poder Juego de Tronos, justo una de las villanas, Cersei Lannister, dice, ¿qué es el poder? El poder es el poder. Entonces, no sé, me encantó. Yo, más que una pregunta, felicitarlo. Es una de las ponencias que me ha tenido ahí con la oreja bien puesta a cada una de las cosas que dije. Lo felicito. Muchísimas gracias, gracias. Ojalá me alegro escucharte esto y de verdad, por eso les digo, más que apostar a darles una teoría en sí o darles citas y autores en sí, quería darles una forma más
cotidiana de que podamos con nuestra mirada sociológica que ya todos y todas tenemos construidos para empezar a ver que todos y todas tenemos poder, pero que asimismo no todos y no todas tenemos la misma capacidad de poder, la misma capacidad de hacer cosas y que eso sí se puede explicar cuando no miramos de una a las alturas, lo estatal, las leyes y cuando no miramos de una solo a los individuos, sino cuando miramos a las organizaciones. Cuando miramos a las organizaciones y cómo las organizaciones nos distribuyen esas cosas que pueden ser materiales y simbólicas, ahí las organizaciones están construyendo nuestro poder, organizando. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro participante que quiera comentar algo? Yo creo que soy yo. Diana. Buenas noches. Bueno, yo creo, al igual que muchos de los compañeros, como ven en el chat, yo creo que también la ponencia debe haber sido un poco más extensa. Son temas muy interesantes que nos llaman la atención a todos y nosotros como futuros sociólogos debemos entender todos estos conceptos que hoy nos han dado. Entonces, felicitarlo al ponente y también a ustedes que por favor, más charlas de esto, porque a nosotros nos interesa saber mucho más de política, de qué hacen los políticos, de entender más la sociedad. Entonces, como muchos compañeros vi en el chat, felicitarlos y decirles que estuvo muy, muy buena la capacitación. Gracias, Diana. Yo creo que vamos a cerrar con un participante más. A ver, ¿alguien más que quiera comentar sobre el tema que nos expuso Agustín? Mientras alguien me dice algo más, porque he ido leyendo el chat, sí hay una vez que esto está construido y que esta mirada está incorporada, sí hay un instrumento, sí hay una pequeña matriz que yo utilizo para hacer análisis de redes y análisis de actores. Y con tiempo lo podemos ir conversando con Brian, con Francisco, nos reservamos una hora y yo puedo enseñarles a utilizar una matriz básica de análisis político que lo que hace es un instrumento para documentar, operativizar esto y que sí sirve mucho y que a mí me ha servido mucho en mis ejercicios de análisis político y de diagnóstico de actores, ¿ya? Una vez que ya tenemos esta mirada general incorporada, ahí sí ya podemos hablar de lo que es un mapa de conflictos, un mapa de actores, un mapa de conflictos. Generalmente yo con lo que más trabajo es de eso, un mapa de actores y un mapa de conflictos. Bien, muchísimas gracias, Agustín, por tus experiencias, tus conocimientos, de otorgarnos también un espacio de tiempo para fortalecer definitivamente el sentido de la academia, que es orientar y formar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Gracias, estimado Agustín. Estaremos siempre con esa buena predisposición de invitarte para que nos sigas ilustrando de la mejor manera. Un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por la invitación, ¿no? Brian me está levantando la mano. Sí, Agustín, nada más agradecerte y ya comprometerte para continuar esta conferencia en otro espacio donde tengamos más tiempo también de abordarlo. Tenemos muchos espacios que siempre estamos planificando como carrera, como por ejemplo las clases espejo, en donde podemos también vincularnos con una asignatura de nuestra línea de asesoría política para que podamos abordarlo con más tiempo entonces ya comprometerte de una vez y agradecerte por la amabilidad y por estar compartiendo con nosotros tus conocimientos. Y hasta una próxima, Agustín. Gracias. Perfecto. Si es que algo que les va a servir mucho ya en lo práctico, cuando ustedes salgan a la vida laboral, a las tareas de asesoría, va a ser, primero, una matriz de análisis de conflictos les va a servir mucho, una matriz de análisis de actores también les va a servir mucho, entender sobre procesos de levantamientos de información de fuentes abiertas también les va a servir mucho y quienes ya vayan al ámbito legislativo, ya sea en consejos cantonales o en la Asamblea Nacional, también una matriz de seguimiento de reformas legislativas también les va a servir mucho. Cuando gusten, lo vamos conversando y de a poco podemos ir compartiendo pequeños tips sobre esos instrumentos para que a ustedes les pueda servir ya técnicamente en el mercado laboral. Gracias por la invitación, siempre es un gusto y estoy a las órdenes para cuando gusten. Agustín, antes de que te retires, te invitamos a una foto para cerrar este espacio y a todos que prendan sus cámaras para tomarnos una foto muy rápida con Agustín. El profesor Juan Francisco Luzón nos va a ayudar con las capturas de pantalla y nos va a decir cuándo empezar a sonreír y sostener la sonrisa, por si acaso están en alguna de las pantallas, de las varias pantallas que tenemos en el Zoom. Entonces, profesor Juan Francisco, le escuchamos. Por favor, mantengan la sonrisa 15 segundos mientras tomo
las diferentes capturas de pantalla. Dejen que completemos la pantalla con todas las cámaras encendidas. Listo. La primera. Seguimos con la segunda. Y la tercera. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Perfecto. Luego hablamos, Brian y Pancho, porque sí voy a estar en agosto por allá. Entonces me puedo robar un tiempito. Te esperamos, bienvenido. Chévere, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bien, bueno, continuando